Buenas noches, amigos. Esta es una edición más de su programa de Perfiles. Esta noche es especial porque inauguramos nuestra tercera temporada y como no podía ser mejor, tenemos como invitado a Mauricio Grieve. Mauricio es administrador de empresas con una amplia experiencia en planeamientos financieros, relación con inversionistas, fondos de inversión, tanto con banca privada como banca internacional. Está muy vinculado al sector inmobiliario. En la actualidad él es el gerente corporativo de Core Capital, que es una SAFI, una sociedad administradora de fondos de inversión. Así que hoy día vamos a conocer cuál es el perfil de Mauricio, y así que los invitamos a conectarse a Canal B y le damos las buenas noches a Mauricio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mauricio, quería empezar un poco por tu presente. Desde el 2008 te desempeñas como gerente corporativo en Core Capital, ¿no? Que es una administradora de fondos. 2018. 2018, perdón. Cuéntanos un poquito en qué consiste tu labor en Core Capital, qué desarrollas, qué gestionas. Sí, Core Capital es una sociedad administradora de fondos de inversión. Obtuvo la licencia en el 2017, ¿no? Y nosotros actualmente tenemos fondos de inversión que están vinculados al sector inmobiliario. De hecho, todos los fondos que nosotros tenemos bajo administración en Core Capital son fondos de inversión vinculados al sector inmobiliario. Core Capital pertenece al grupo Edifica, que es una de las 3 principales inmobiliarias del país, y nosotros estructuramos fondos de inversión para financiar las operaciones de Edifica tanto en Perú como en Estados Unidos, ¿no? Tenemos fondos de equity, que es fondos de desarrollo que entran como socios con la inmobiliaria, con el desarrollador en el proyecto, ¿no? Y para el caso de lo que se llama renta fija, tenemos un fondo que lo acabamos de lanzar hace un par de meses, que es para financiar el desarrollo del primer proyecto de Edifica en Estados Unidos, ¿no? Ah, perfecto. Los fondos de Edifica tienen ya más de 10 años en el mercado. Empezamos con los fondos, lógicamente, en Perú. Estamos en la 6ª versión de los fondos Edifica, que son fondos que vienen cumpliendo con rentabilidades que nosotros estimamos y proyectamos a los inversionistas, como te digo, desde hace 10 años, ¿no? Perfecto. Dime, ustedes como SAFI, por ejemplo, y eso para quienes no conocen, ustedes estructuran y administran fondos de inversión. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se estructura un fondo de inversión? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se consolida un fondo? Un fondo de inversión es como un patrimonio autónomo, ¿no? Es decir, funciona como una empresa. Sí. Tiene un ente máximo que es la asamblea de partícipes, y tiene otros 2, vamos a decir, entes de gobierno, ¿no? Que es un comité de vigilancia, que generalmente está conformado por partícipes, así se les llaman a los inversionistas de los fondos de inversión, son partícipes, y pueden ser este comité de vigilancia formado por los partícipes o representantes de ellos, ¿no? Básicamente su función es velar por que el gestor, el administrador del fondo, esté cumpliendo con lo que se establece en el reglamento de participación. Okay. El reglamento de participación es como si fuera un estatuto de una empresa, donde está detallado todo lo que el fondo puede hacer, en lo que puede invertir, las comisiones que la sociedad administradora le cobra al fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también está el comité de inversiones, que se rige por la política de inversión que está establecida en ese reglamento, y es el órgano que decide dónde se invierten los recursos que son captados de estos inversionistas, ¿no? Y dime, ¿por qué escogen el sector inmobiliario? O sea, todo este modelo de negocio, ¿qué ventajas encontraron o encuentran en ese mercado que lo hace tan atractivo? El sector inmobiliario siempre ha sido bastante resiliente a las crisis que han afectado tanto el país como de manera internacional. Esto se repite no solo en Perú, sino también en otros países, ¿no? Otros activos de inversión, ya sea acciones, hedge funds, etcétera, etcétera. Si hay una coyuntura complicada en la economía, se ven más afectados que los activos inmobiliarios, es decir, que la inversión vinculada a propiedades, ¿no? Entonces, por eso y porque
Nosotros, como te dije anteriormente, estamos vinculados al grupo Edifica, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos mantenido en ese sector. Somos una sociedad administradora de fondos de inversión especializada en el sector inmobiliario. De hecho, todos los fondos, como te comento, son especializados en el sector inmobiliario, ¿no? Por ahora son para financiar las operaciones de Edifica, tanto en el Perú como ahora en esta nueva etapa en Estados Unidos, en Miami, ¿no? Dime, ¿y qué hace un fund manager o un gestor de fondos? O sea, ¿qué atractivo tiene de especial esta posición? ¿Y cuán importante, por ejemplo, es esta gestión en un asesoramiento personalizado a un inversionista? El administrar fondos de inversión, el ser un gerente de fondos, un fund manager, es una responsabilidad bastante grande, porque además es una empresa regulada, supervisada y autorizada por la SMB, la Superintendencia del Mercado de Valores, y prácticamente cada acto que realiza el fondo tiene que ser informado, si es un fondo de oferta pública, tiene que ser informado a la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Entonces, la responsabilidad es bastante grande. Tú eres responsable de administrar, gestionar y velar por el correcto cumplimiento de la política de inversión del fondo, de la inversión de muchas personas. Claro que sí, ¿no? una tremenda responsabilidad. Y dentro de los perfiles de los inversionistas hay personas que tienen excedente de capital, que lo que buscan es invertirlo, ¿no? Hay perfiles de riesgo dentro de cada inversionista, pero también tienes inversionistas que son personas que te ponen casi el capital que han acumulado durante su vida, ¿no? Entonces, es un acto de fe. Sí, ¿no? Que va acompañado, lógicamente, del track record, la trayectoria, el profesionalismo que hay detrás. Pero es bastante retador. Cuando estaba en la universidad y empecé a conocer sobre los fondos de inversión, de hecho, el primer acercamiento que tuve fue cuando el papá de un amigo, yo le pregunté, ¿y tu papá en qué trabaja? Ah, mi papá administra fondos de inversión. Entonces te sonaba como súper complicado, ¿no? Algo lejano, ¿no? Algo que uno ve solo en las películas, ¿no? Pero bueno, luego terminé la universidad y entré a trabajar a esta empresa y ahí estuve 9 años y en verdad es bastante desafiante. No está tan promocionado el que las personas con sus excedentes que tienen de liquidez, de ahorros, inviertan en el mercado de capitales, ¿no? En otros países eso está mucho más desarrollado. Acá estamos acostumbrados los peruanos a invertir estos excedentes, no invertirlos, sino ponerlos en una cuenta, en un certificado de depósito, ¿no? En la actualidad ustedes, comentabas al inicio, cuentan con más de 5 fondos de inversión que están vinculados al sector inmobiliario, ¿no? Para proyectos en Perú, ahora en Estados Unidos. ¿Y cómo surge esta posibilidad de internacionalizarse? Esto que ya se materializó, no sé cómo se concretó de ello. Cuéntanos un poco de esta experiencia que hoy está viviendo. De hecho, todo esto lo lideró Juan Carlos Tazara, que es uno de los socios fundadores y directores del Grupo Edifica. Es un líder, un directivo que tiene una visión súper amplia del negocio. Es el que nosotros decimos que es como si fuera un tractor, ¿no? Nos lleva a nosotros adelante a cumplir retos que justamente, valga la redundancia, nos reta a cada uno profesionalmente a cumplir esas metas que le pone a todo el grupo, ¿no? Y particularmente esto surgió en la época de la crisis política del gobierno del presidente Castillo que tuvimos. Todos ya sabemos lo que sucedió ahí. Y él vio la posibilidad de salir justamente fuera, y dentro de las posibilidades que analizó fue justamente Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos el estado de Florida, y dentro del estado de Florida la zona de Miami, ¿no? Lo primero que hizo fue buscar un socio que digamos que vaya con la visión estratégica que tenían los socios accionistas del Grupo Edifica. Y así fue como se consiguió al socio y ya luego, digamos, se desarrolló toda la operación de llevar la inmobiliaria a través de este socio. Se constituye una empresa
que se llama Nord Development, que es 50% Edifica y 50% O Capital, que es el socio, que es Ricardo Dunning, una persona que tiene amplísima experiencia construyendo en Miami, más de 35 años de experiencia, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Y luego de eso ya fue toda la estructura de crear los fondos de inversión para financiar justamente la llegada de Edifica a Estados Unidos para financiar estos dos primeros proyectos, ¿no? Dime, Mauricio, los fondos de private equity proporcionan capital a largo plazo a lo largo del ciclo de una empresa, ¿no? Desde su etapa inicial de creación hasta la consolidación. ¿Podrías explicarnos un poco más acerca de estos fondos de private equity? ¿Cómo se gestionan? ¿Qué características tienen en especial para quienes no conocemos mucho de ese tema? Un fondo de private equity es un fondo de capital de riesgo, lo que en inglés se llama venture capital. Y lo que hacen estos fondos es financiar, otorgar capital, ¿no? A cambio de acciones con ciertas condiciones. Y hay distintos fondos de private equity. Hay fondos de private equity para la agroindustria, hay fondos de private equity para la minería, hay fondos de private equity en tecnología y hay fondos de private equity que son diversos, ¿no? Que pueden tener agricultura, tecnología, maderera, concesiones forestales, etc., ¿no? Fondos que incluso pueden invertir en empresas de factoring. Y ahí básicamente lo que se hace es las empresas que justamente están buscando, supongamos, una industria, una fábrica, ampliar una planta, poner otra fábrica en algún otro lugar, por ejemplo, del Perú, en otro departamento, en Piura, Ica, qué sé yo. Lo que hacen es contactarse con un fondo de inversión. El fondo les va a pedir cierta información. Se hace un perfil económico de la información, luego de eso se hace todo un due diligence, ¿no? Se evalúa el riesgo, todo lo que involucra el gobierno corporativo de la empresa. Esto va a un comité de inversiones, se analiza, o sea, el gerente del fondo lo presenta al comité de inversiones, el comité de inversiones lo analiza y se decide la inversión. Generalmente es con una compra de acciones, ¿no? Y esa compra de acciones viene acompañada de ciertas condiciones, como te mencioné, que pueden ser tener el control financiero de la empresa, ponerle ciertos indicadores o ratios, ¿no? Algunos hitos que tiene que cumplir mientras se hace esta inversión. Y también se tiene que ver cuál sería la fuente de repago y el pago. Correcto. Esto va acompañado del ciclo de inversión que tiene el fondo de inversión. Porque un fondo de inversión, como tú mencionaste, tiene un periodo de inicio, de levantamiento de capital, ¿no? De crecimiento, en el caso de un fondo de private equity, y busca la salida. Y en un fondo de private equity es un poco más complicado porque lo que tiene que hacer es vender su participación accionarial que tiene cada una de las empresas. Dos preguntas puntuales. ¿Los fondos de inversión se limitan solamente a grandes empresas? ¿Apuestan también por pequeñas y medianas? Y lo otro es que te preguntaba si es que estos fondos, cuando apuestan por estos proyectos de inversión, ¿buscan participaciones minoritarias o buscan tener la mayoría del capital de las empresas, ¿no? Eso depende del sector y la empresa, ¿no? Puede ser que el acercamiento sea, por ejemplo, puntual, por un 35% de acciones, y luego de la evaluación del due diligence que se hace, se pueden modificar estas condiciones y el fondo puede pedir otras. Sobre tu pregunta a las pequeñas y medianas empresas, cada vez más hay fondos de inversión que están, vamos a decir, bajando un nivel, ¿no? Por tamaño de empresas. De hecho, hay un par de fondos de inversión que invierten como capitales ángeles, ¿no? Para startups, ¿no? Ahorita se está con todo el tema de tecnología, hay fondos de inversión que están invirtiendo en startups que estén vinculadas a la tecnología, ¿no? En el caso de pequeñas y medianas empresas, como tú comprenderás, para un fondo de inversión es un poco más complicado. Para los tickets son otro tipo. Porque los tickets de inversión son más altos, ¿no? Pero sí hay fondos de inversión que
vamos a decir, indirectamente llegan a una mediana empresa, como son los fondos de factoring, ¿no? Los fondos de factoring llegan, yo te puedo comentar que llegan a pequeñas y medianas empresas, ¿no? El factoring ha crecido muchísimo en el país y se está haciendo a través de fondos de inversión, tanto de oferta pública como privada, ¿no? Mauricio, ¿y cómo funciona el mercado de deuda pública? ¿Qué instrumentos son los que se negocian? Generalmente son bonos, ¿no? ¿Te parece pues, una opción interesante, por ejemplo, para ti? Habría que ver la tasa y quién es el emisor de estos bonos de oferta pública, ¿no? Cuáles son las condiciones de repago, las tasas, cómo están en el mercado. Yo te diría, estos últimos 2 años casi, las tasas de interés, estamos en un escenario de tasas de interés altas, ¿no? Entonces, en el caso de la deuda de instituciones públicas, hay que ver también cuáles son las condiciones y fuentes de repago, es decir, cuál es el colateral que hay detrás y cuál es el historial que tiene esa entidad emitiendo deuda, ¿no? Cuáles son las condiciones, si las ha cumplido, la frecuencia de pago, si el Estado o en este caso el MEF o la entidad emisora, ¿no? Exacto, digamos, ha intervenido, ha participado, ¿no? en la emisión. Ahora, alternativas de inversión yo te diría, para cualquier persona que quiere que quiere invertir desde $2,000, $5,000, $10,000, hay varias alternativas de inversión bastante atractivas, ¿no? Lo que se tendría que fijar es quién los ofrece, el track record que tiene, el gestor que está detrás, si está regulado, supervisado o no, y cuál es el historial que tiene cumpliendo con esa rentabilidad, ¿no? Mauricio, se dice que el tipo de inversionista, cuando hablamos del perfil de inversionista, no siempre viene relacionado directamente con el grado de conocimiento teórico o técnico del mercado, sino está más relacionado con los rasgos personales, estos rasgos particulares que difieren de otras personas, ¿no? Y una de las cosas que es una regla, o por lo menos, es que hay una variable relevante que se da mucho a la hora de tomar una decisión de inversión, y tiene que ver cómo el inversionista asume el riesgo y de qué manera decide asumirlo, ¿correcto? Y te preguntaba esto porque desde tu experiencia en Core Capital, ¿cuál es el perfil de inversionista con el que ustedes generalmente se relacionan? En el caso de Core Capital, nosotros tenemos inversionistas que nos vienen acompañando hace más de 10 años, porque en este caso los fondos significa que ya están en su 6ª versión, tienen más de 10 años de creados, ¿no? Principalmente son inversionistas que tienen excedente de liquidez, inversionistas, vamos a decir, de alto patrimonio, sin llegar a wealth management, ¿no? Son inversionistas que el ticket promedio puede estar alrededor de los $100,000, $150,000, ¿no? Y efectivamente es como tú dices, en el sentido que un inversionista puede calificar como un inversionista institucional, es decir, tener el conocimiento del mercado de capitales, de las alternativas de inversión, de cómo funcionan los fondos y cómo invierten, y a la vez ser propenso al riesgo, es decir, apostar a invertir más, buscar una tasa más alta. El hecho de que tenga conocimiento sobre inversiones o no va más de la mano, como tú mencionas, del perfil de cada persona, ¿no? De cómo se siente cómodo, de qué tanto riesgo puede asumir. Porque también puede ser una persona que se ha jubilado o digamos, es un ejecutivo que no necesariamente tiene ese conocimiento del mercado de capitales y tiene un excedente y decide, puede ser que sea cauto o si no tiene el conocimiento también puede ser muy agresivo en su inversión. Lógicamente, generalmente eso no se da, ¿no? Pero hay excepciones. Se dice que los inversionistas tienen diferentes necesidades y actúan en los mercados guiados por diversos móviles, ¿no? Uno es la seguridad, otro la preferencia, otro la aversión o el gusto por el riesgo. También tiene que ver mucho, por ejemplo, el afán de ganar dinero, la liquidez, etcétera, ¿no?
y de una otra manera los perfiles de inversión se delinean según el objetivo que tienen. ¿Cómo definir, por ejemplo, mi perfil de inversión? ¿Qué debo hacer para tomar una buena decisión de inversión? En tu experiencia, ¿qué es lo que debe hacer una persona? Bueno, lo primero es asesorarte con expertos. Eso es definitivo, ¿no? Porque siempre hay personas que saben más que nosotros, ¿no? Y que es, digamos, su tema, en un tema, digamos, en el cual tú quieres invertir, en este caso, tienes que buscar a un experto que se desarrolle en ese tema, ¿no? Por ejemplo, en un fondo de inversión inmobiliaria tienes que buscar a alguien que sea un experto en ese sector, ¿no? Sí. Tú dijiste un punto muy importante que es la ambición de ganar más, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado con justamente buscar esas alternativas de inversión que por ahí oye, mira, me están ofreciendo 20%, 25%, ¿no? Hay que tener bastante cuidado y ver, nuevamente, como te lo comenté, quiénes son las personas que están detrás, si esto está regulado o no regulado, qué otros inversionistas hay. Generalmente en el mercado peruano, los inversionistas lo que buscan es la protección patrimonial, ¿no? Es un mercado muy conservador, el inversionista peruano es bastante conservador, es un poco desconfiado, ¿no? Esa confianza la va a lograr y se va a generar a lo largo del tiempo. Entra primero, digamos, para probar si le va bien y cumple con sus expectativas, va a seguir aumentando y va a seguir confiando. Y el inversionista peruano se queda contigo, ¿no? Sí, se hace establecer relaciones a largo plazo. Sí. Sobre todo en nuestro caso, como te digo, nosotros tenemos más o menos cerca de 500 inversionistas. La mayoría de ellos vienen acompañando al grupo desde hace muchos años. Y dime, ¿no? En tu experiencia, ¿qué cualidades debe tener un inversionista? Primero, debe analizar todas las alternativas que hay. Debe buscar qué es lo que quiere, ¿no? O sea, qué es lo que él está buscando. Él está buscando y ver qué cosa, o sea, el excedente de capital, producto de qué es. ¿Es para mi jubilación? ¿Es para pagar la universidad, maestría de mis hijos? ¿Es para comprarme una casa? Eso es lo que tiene que definir y de acuerdo a eso buscar una alternativa de inversión que esté alineada con ese horizonte de inversión, ¿no? Esto lo voy a usar para mi jubilación de aquí a 20 años. Ok. Va a buscar una alternativa que sea más conservadora, que la rentabilidad quizá no sea tan alta y que sea mucho más segura, ¿no? Y puede, si quiere, lo que nosotros aconsejamos es que diversifiquen. Si viene un inversionista y me dice, oye, quiero invertir todo mi capital con nosotros, es más, nosotros le aconsejamos que no lo haga, ¿no? Que diversifique su inversión, que es, digamos, el ABC de un inversionista, ¿no? Y también otro punto es mirar a los inversionistas, vamos a decir, más grandes, mayores, cómo están invirtiendo. Seguir a alguien, ¿no? Exacto, ¿no? Líder, eso también es... Líder. Exacto, follow the leader. Eso también es bien importante, ¿no? Y dime, cuando uno invierte o se convierte en un inversionista, ¿cuán importante es contar con una rentabilidad de largo plazo? ¿Es algo importante? Definitivamente es importante a la hora que tú inviertes a largo plazo tener una rentabilidad, ¿no? Porque tú estás apostando por una alternativa de inversión a largo plazo y esperas que te cumpla. Y siempre hay un costo de oportunidad versus la inversión que tú estás decidiendo, ¿no? Una inversión a largo plazo no va a tener normalmente una rentabilidad alta justamente porque es más conservadora, porque los productos de inversión que están detrás de esa inversión tienen un periodo de crecimiento y maduración mucho más largo, son más sólidos, ¿no? La garantía también, digamos, es más fuerte. Entonces, para una inversión a largo plazo, lo que tendrías que ver también es la necesidad de capital que tú quieres tener, ¿no?
Se dice mucho que el dinero es una de las cuestiones que mueve a la humanidad, ¿no? En este mundo de los mercados hay dos emociones que están presentes en todo momento, y es que son la avaricia, por un lado, y tienes el otro lado, el miedo, ¿no? Con lo cual, si tú no sabes gestionar estas emociones, se dice que estás perdido. O sea, no, si no tienes cómo gestionar tu avaricia y el miedo, entonces en el mundo de inversiones no tienes mucho espacio. ¿Tú qué opinas de ello? Es natural que tenga miedo. O sea, las personas a la hora de invertir y buscar una rentabilidad, buscar aumentar su patrimonio, ganar más dinero, el miedo es natural, ¿no? Yo creo que tendrías que preocuparte si no tienes miedo. El miedo es lo que te mueve justamente a ir más allá, ¿no? Y un detractor para tomar las decisiones es algo que yo llamo, tenía un director en una inmobiliaria que siempre llamaba a esas cosas que pueden pasar los easys, ¿no? Y si pasa esto, y si sucede lo otro, y si no sale. Entonces, yo creo que eso es válido, tenerlo, analizar bien, Sí. ¿no? Y siempre tomar una decisión. Alguien que tiene miedo, lo que tiene que hacer es justamente... El miedo no se va a ir. No se va a ir. El miedo nunca se va a ir. Lo que tienes que hacer es reducir esa incertidumbre. Ok. ¿Y cómo la reduces? Con información. Con la mayor cantidad de información que tengas, vas a poder minimizar el riesgo y por ende el miedo a la decisión que tú vayas a tomar. Y dime, ¿tú crees que un inversionista es una persona resiliente? ¿Cuán importante es ese factor distintivo? No sé si lo has percibido tú en tu interacción con los clientes, con las personas con las cuales te relacionas. Mira, nosotros el año pasado hemos liquidado 2 fondos de inversión. Estos fondos de inversión pasaron la crisis de la pandemia, la crisis de la política, pero la crisis económica producto de la pandemia y luego la crisis política, ¿no? Con el tema de la pandemia, nadie sabía qué iba a pasar en los primeros meses. No funcionaban bancos, no habían notarías, no se podían vender departamentos, no se podían hacer inversiones. Fue un momento muy, muy complicado y de hecho a los responsables en el grupo les tocó hablar y dar la cara a nuestros inversionistas y transmitirles esa confianza que venían teniendo a lo largo de los años y que sigan apostando. Lógicamente todo el mundo quería retirar su plata, lógico, pero no había forma de retirar la plata, porque un fondo de inversión tiene el capital invertido, en este caso, en los proyectos inmobiliarios, ¿no? Entonces, tienen que cumplir su ciclo los proyectos y ya los proyectos devolver el capital y la rentabilidad de los fondos, ¿no? Contuvimos a los inversionistas, les dimos esa confianza, ¿no? que digamos, que confíen en nosotros, que nosotros vamos a sacar las cosas adelante como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos años, y pudimos liquidar los fondos. El fondo Ficacor lo liquidamos con una rentabilidad aproximada de un 12%, con esa coyuntura, ¿no? Y otros fondos que digamos que pasaron también estas coyunturas, que fueron para financiar a otras empresas inmobiliarias, también pudimos cumplir la rentabilidad estimada que les comentamos a nuestros inversionistas, ¿no? Qué bueno. Dime, ¿qué es lo que busca un inversionista en una empresa que quiere invertir, ¿no? Y puede ser una empresa, puede ser un fondo. Por ejemplo, ¿cuánto le importa que la empresa que está detrás del fondo promueva, por ejemplo, buenas prácticas empresariales, procesos sostenibles, que impacten de manera positiva en el mundo, en la sociedad, en los stakeholders? ¿Existe ese perfil de empresas e inversionistas que se fijan, por ejemplo, en esos detalles? Sí, el concepto ESG, ¿no? Cada vez más es buscado por los inversionistas, ¿no? Que la inversión que realizan sea sostenible, que tenga un fin social, ¿no? Que tenga buenas prácticas de gobierno corporativo. Eso generalmente lo buscan los inversionistas institucionales, ¿no? Porque obviamente eso les da una ventana hacia el mercado, ¿no? Hacia el mundo corporativo, de que ellos están invirtiendo de que su inversión está impactando de manera responsable en distintos sectores, ¿no? Como te digo, eso va más en el mercado institucional.
Sin embargo, en inversionistas, personas naturales, generalmente de alto patrimonio, sí te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es el impacto que está teniendo la inversión que ellos realizan, ¿no? Específicamente donde estamos nosotros en el sector inmobiliario, hay todo un ecosistema detrás que se ve beneficiado con las inversiones que realiza un fondo a un proyecto inmobiliario, ¿no? Claro. El tema del trabajo en la construcción, hay muchos stakeholders que actúan en un proyecto inmobiliario, no solo las personas que están construyendo el edificio, hay muchos proveedores, ¿no? Que, digamos, de manera secundaria se ven beneficiados. Sí, por supuesto, ¿no? Claro que sí. También, está el sistema financiero, los clientes finalistas que compran los departamentos, o sea, el impacto en la sociedad que tiene el sector inmobiliario es bastante grande, ¿no? Sí. Dime, ¿cómo puedo empezar a convertirme en un inversionista? ¿Qué debo empezar a hacer? ¿Qué consejo, por ejemplo, me darías a mí, a la gente que nos ve? Bueno, primero lo que alguien que quiere empezar a invertir es ver, tener el excedente para ver en qué puede invertir. Ahora hay aplicaciones por las cuales tú puedes invertir desde $100, ¿no? Y tienes que informarte básicamente en qué es lo que tú quieres invertir. Es decir, yo quiero timbear acciones, ¿no? Eso lo puedes hacer con $100. Quiero ver Forex, que es básicamente monedas, tipo de cambio. Eso, digamos, es lo más común, básico, ¿no? Y lo más, ya subiendo un poco más sofisticado, sí es buscar un fondo de inversión, quizás comprar algunos bonos. Hay bonos de empresas que tienen, digamos, una buena solidez, que son bonos de oferta privada. Puedes invertir a través de fondos de inversión. En el caso, ya no hablemos de las inversiones tipo crowdfunding, ¿no? Que las puedes hacer desde tu celular con $100 o menos, sino ya las inversiones, digamos que ya requieren un poquito más de capital a partir de $5,000, $10,000, es analizar el administrador, el gestor, la trayectoria que tiene detrás. ¿Quién va a usar tu dinero en buena cuenta? El perfil de las personas que están detrás de esta gestión, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo vienen haciendo? ¿Son regulados? ¿No son regulados? Los estados financieros se auditan, conocen personas. Quiero ponerme en contacto con inversionistas tuyos, ¿no? ¿Me puedes sacar una cita? Quiero hablar con ellos. Eso también es bastante importante, ¿no? Y entender, yo creo que también muy importante para que después, porque con todo esto que te estoy comentando, incluso una inversión puede ir por una coyuntura del mercado, puede que no marche bien. Claro que sí. Y no sería responsabilidad del gestor, sino de la coyuntura. Entonces, yo creo que es muy importante que el inversionista entienda y comprenda cómo funciona la inversión que él va a realizar, en qué sector, cómo funciona un fondo de private equity, en qué empresa va a invertir, cuándo va a recuperar su capital. Claro. Lógicamente es capital de riesgo, es venture capital, pero hay una proyección, hay un modelo del fondo, ¿no? Entonces es poder entender cómo funciona todo el ciclo, ¿no? Hablemos un poco de tu formación profesional. Tú eres administrador de empresas, estudiaste en la Universidad de Piura y tienes una maestría en dirección también, pero ya en el PAT, ¿no? Sí. ¿Por qué escoges esta profesión de administración y no una carrera que está más vinculada a las finanzas, a todo este perfil que incluso lo vienes comentando hoy en día con mucha propiedad? Bueno, mira, te comento, yo cuando termino el colegio, en verdad, antes de terminar el colegio yo quería ser arquitecto, ¿no? Y ya cuando termino el colegio y entro a la academia para prepararme para la universidad, en ese verano empiezo a conversar con algunos amigos y ellos iban a estudiar administración de empresas. Entonces
ya me empezó a llamar la atención la carrera. Sí. Sin embargo, también desde que yo estaba en el colegio, tuve mis primeros emprendimientos, ¿no? Como digamos, esos pequeños negocios o primeros trabajos, ¿no? Entonces, siempre el hacer algún tipo de negocio me llamó la atención. Y bueno, después me voy a estudiar a Piura, a la Universidad de Piura. Dicho sea de paso, creo que fue una de las mejores cosas que decidí en mi vida. Luego de eso termino la universidad, me quedé un tiempo trabajando en la universidad. Luego regreso y a través de este amigo, que su papá era gerente general y tenía una sociedad administradora de fondos, entro a trabajar ahí y conozco todo este mundo increíble de la banca de inversión, ¿no? De lo que es armar un fondo de inversión, cómo se estructura, qué es todo lo que hay detrás, el ver distinto, era un fondo de private equity, entonces tenías maderera, tenías empresas de tecnología, tenías una cadena de farmacias, habían muchos sectores detrás, ¿no? Luego hicimos un fondo de factoring, que fue el segundo fondo de factoring del Perú, también con un componente para esa época de tecnología, en línea con Cavalli. De verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, importante para mí. Fueron 9 años. Y de allí paso como gerente general a una inmobiliaria. Sí. ¿No? Entonces, ahí estuve viendo proyectos inmobiliarios, tanto en Surco, San Isidro, Barranco, incluso en el Cusco, un condominio de casas de campo. Y luego de eso pasó a COR, que curiosamente era un fondo de inversión vinculado al sector inmobiliario, ¿no? Y a propósito de ello, ¿cuál es tu visión actual del mercado inmobiliario en el Perú? Y no sé si lo puedes contrastar con esta experiencia que están teniendo en Miami, con este proyecto específicamente en Florida. Son totalmente distintos, ¿no? El sector inmobiliario en el país, por la coyuntura económica, ha venido estando golpeado, Sí. ¿no? Existe un déficit de vivienda muy grande desde la vivienda social. Bueno, lógicamente ya vamos a ir a los segmentos más altos, ¿no? Pero eso es un menor porcentaje, pero sí existe una demanda de vivienda, hay un descalce entre la oferta y la demanda, ¿no? Hay una demanda muy grande. Sí. La cantidad de viviendas que se terminan en el país es muy baja, alrededor de 20.000 viviendas menos. Y la demanda es, lógicamente, mucho más alta, ¿no? ¿Te refieres a la construcción formal? Sí, claro, lógicamente. Porque la formal corre por guerra separada. Claro. Y, obviamente, sin ningún tipo de regulación, supervisión, licencias, autorizaciones, etcétera. Eso es otro mundo, ¿no? También el sector construcción ha estado golpeado también por la coyuntura económica, tanto para los desarrolladores inmobiliarios como para los clientes finalistas, por el tema de las tasas, ¿no? Antes de la crisis del COVID y la crisis inmobiliaria y luego la crisis política, tú podías encontrar tasas de créditos hipotecarios incluso de 5,5%, 6%, y en un momento no hace mucho las tasas llegaron a estar en un crédito hipotecario de 11, 12, 13%, ¿no? Entonces, lógicamente, eso no favorece al mercado, ¿no? Claro. También el tema de la regulación con las municipalidades, todo esto que hemos visto en algunas municipalidades, no ha favorecido al desarrollo del sector inmobiliario, ¿no? Perdón, ¿cuál es tu expectativa para el mercado inmobiliario en el Perú para lo que resta, por ejemplo, este 2024, este último semestre, y para lo que viene, por ejemplo, el primer semestre del 25? Esperamos que en lo que se refiere al sector financiero, las tasas continúen a la baja, ¿no? La tasa de referencia peruana debería estar bajando y obviamente la Fed también ajustar sus tasas, y eso todo nos afecta a nosotros. La tasa del BCR ha estado a la baja
en más ocasiones que la tasa de la Fed. Eso debería poder dinamizar un poco más el sector inmobiliario en cuanto a los clientes finalistas, ¿no? Y lógicamente que mejoren las condiciones para las inmobiliarias. Nosotros esperamos que esto mejore hacia el próximo año, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que el próximo año, digamos, ya empieza un año electoral, Sí, ¿no? claro. Sí. Yo creo que es un año que va a ser más cauto, ¿no? Es un año que, digamos, el tema de las inversiones en general en los distintos segmentos va a ir con mucho más cautela, Claro, va a ¿no? ser muy sensible al rebote. La economía se ¿no? mueve en base a expectativas, ¿no? Y eso es lo que va a hacer como mover los distintos sectores. Dime, ¿y los fondos que ustedes administran básicamente respaldan proyectos que se desarrollan en Lima, están en otras ciudades, en Piura, Trujillo, Huancayo? ¿Qué opinión tienes, por ejemplo, de estos mercados que no necesariamente están concentrados en Lima? A ver, voy a responder primero tu pregunta. Los fondos que nosotros administramos, como te mencioné, son los fondos que financian y entran como socios de los proyectos que la inmobiliaria edifica desarrolla, ¿no? Cada uno de estos fondos de inversión tiene un portafolio de proyectos que van entre 6 y 8 proyectos dentro de cada fondo. Esto hace que el riesgo esté diversificado, ¿no? Si tú quieres invertir en el sector inmobiliario, podrías tocarle la puerta a una inmobiliaria y decirle quiero invertir contigo, ¿no? Si a ese proyecto le va mal, tu inversión va a ir mal, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de invertir en un fondo que tiene un riesgo diversificado en varios proyectos. Puede ser que a un proyecto no le vaya tan bien, pero como a otros proyectos les va bien, esto se compensa. La inversión o participar en otros mercados de provincia es un poco más complicado porque no todas las provincias, no todos los mercados, no todos los departamentos se mueven de la misma forma. El comportamiento del consumidor es distinto, ¿no? El perfil de un comprador de departamentos en Piura es distinto al de Arequipa y es distinto al de Cusco, ¿no? Entonces, hemos tenido, o sea, el grupo, nosotros como administradora de fondos no hemos participado, el grupo sí tiene participación en Piura y en Arequipa, pero siempre de la mano de un socio, ¿no? Una pregunta, y es algo que hoy está muy presente en las diferentes industrias. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial va a impactar, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, incluso en los fondos de inversión? ¿Tú crees que esto, por ejemplo, la inteligencia artificial va a transformar de alguna manera las reglas de juego, por ejemplo, en el mercado inmobiliario? En el mercado inmobiliario, en todo lo que es el tema de la construcción, ¿no? Todos los programas que están saliendo, ya nosotros, digamos, cuando yo estaba en la inmobiliaria hace casi 7 años, 6 años, nos quedamos en el BIM, ¿no? Que es un programa para ver todo el proyecto en 3D, por adentro, ¿no? Y que tú puedes navegar. Ahora, con la inteligencia artificial, casi es increíble que no hay límites, ¿no? Y en otros países eso se usa más. En China te hacen edificios mucho más rápidos. Siempre hay un lead time, ¿no? Un periodo de construcción digamos, de una edificación, pero ya cuando aplicas todas estas herramientas te pueden acortar mucho más el tiempo de duración de la construcción de una edificación, ¿no? De un puente, de un edificio, de una fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial va a ir más de la mano por acortar los plazos, hacer las mejoras en cuanto a por ejemplo, las mermas, las correcciones que luego se tienen que hacer en obra. Va en el sector inmobiliario, creo yo, que va a ir justamente por mejorar la compatibilización de las especialidades, el tema, como te comento, de
de prever estas equivocaciones que pueden haber, ¿no? En el lado de los fondos de inversión o las inversiones, quizás en el tema de la predictibilidad, en ver en los modelos matemáticos, hacer correlaciones, ¿no? En predictibilidad de cómo se va a comportar un mercado, una inversión. Sí. Va por ahí, ¿no? Va por ahí. Ya entramos a la última parte del programa y es una parte un poco más lúdica. Quería que nos contaras un poco acerca de tu familia. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Soy casado, de hecho, mi esposa es abogada también, ¿no? La conocí en la Universidad de Piura, ella es especializada en Derecho Ambiental. Nosotros tenemos 2 hijos, ¿no? Joaquín tiene 13 años, de hecho ya tiene 1,74 m, ya me pasó, y Sebastián tiene 10 años, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Sí. Y dime, ¿qué detalles, por ejemplo, tú identificas, o qué detalles o caracteres identificas de tus hijos que hayan sido heredados, por ejemplo, de ti o de su mamá? El genio. Yo creo que nosotros, de alguna manera, cada uno de los padres va inconscientemente moldeando el carácter de cada uno de nuestros hijos, ¿no? Sí. Es muy curioso, pero sí, los hijos, en nuestros hijos puedes identificar comportamientos, ¿no? Características de cada uno de los padres, ¿no? Que inconscientemente a lo largo de la crianza de los chicos se han ido desarrollando y cada uno de nosotros lo ha ido transmitiendo nuevamente de manera inconsciente, ¿no? Siempre nosotros buscamos que nuestros hijos sean mejores, ¿no? Que ellos no cometan los errores que nosotros hemos cometido, ¿no? Yo creo que hay que dejar que nuestros hijos se equivoquen, ¿no? Sí, hay que guiarlos. Veía este video de Chemo del Solar que le dice a los papás, antes de que empiecen a jugar, por favor, les pediría que mantengan la calma, no les griten a sus hijos, no les den indicaciones porque ellos de por sí están nerviosos. Sí, me gustó. Y él contaba su propia experiencia, que no le gustaba que su papá digamos, lo dirija cuando él era chico y jugaba. Y no le gustaba que su papá lo vaya a ver, porque justamente le incomodaba. Entonces, yo creo que tenemos que dejar que nuestros hijos se equivoquen, ¿no? Es parte del crecimiento y de que ellos justamente maduren, ¿no? Sí. Una de tus aficiones es el ciclismo de montaña, o sea, el MTB. Sí, desde que era chico siempre me ha gustado la bicicleta. Sí. Hacía bicicross por allá hacia finales de los 80, cuando habían circuitos de BMX acá en el país. Y bueno, ya después, tanto el ciclismo de ruta como el ciclismo de montaña. El ciclismo es uno de los deportes, es el deporte que más me apasiona. Es un deporte muy, muy sacrificado. Dime, ¿qué sientes cuando estás sentado encima de tu bicicleta? Es una pasión, ¿no? Sí. Es algo que conforme vas avanzando, ya sea en ruta, pedaleas más de 100 kilómetros o en ciclismo. O sea, tú haces además, tú eres rutero y también de... montaña, ahorita un poco más de montaña. ¿Y participas en algunas pruebas? ¿Te gusta viajar, por ejemplo? He participado en algunas pruebas. ¿Sales al extranjero a estas rutas? No he tenido oportunidad todavía de salir al extranjero por temas del trabajo, pero sí fuera de Lima. Sí. Y de verdad que los lugares a donde te lleva la bicicleta, ¿no? Son increíbles. Tienes puntos de vista que normalmente no los tienes, ¿no? Puedes llegar y ver lugares, como te digo, y esos lugares en distintos momentos del día, claro. ¿No? Y es un momento para estar contigo, claro. ¿No? Es un momento que yo también lo uso de reflexión, es un momento de introspección, es un momento de prueba, de ver hasta cuánto puede aguantar tu cuerpo, qué tanto lo puedes llevar, como te digo. Es el límite al que lo llevas, ¿no? En distancias, en kilómetros de desnivel acumulado, de temperatura,
de ir contra el frío, de salir muy temprano, 4:30 de la mañana. Es un deporte muy, muy bonito, ¿no? Y dime, ¿te gusta mucho viajar? Sí, 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 sí. Por temas de trabajo a veces no puedo viajar mucho, pero sí, yo creo que la experiencia que le puedes dar a tus hijos, sobre Sí. todo, es el viajar. El viajar, ¿no? El que conozcan otras culturas, el que vean que su entorno no es siempre así, que hay otras culturas, que hay otras personas que tienen otras realidades, ¿no? Hay personas que no tienen los mismos recursos y eso lo ves viajando, ¿no? Sí, sí. Cuando sales de tu zona de confort y ves cómo viven otras personas, luego cuando regresas Sí. te das cuenta lo afortunado, y no solo lo afortunado que eres, sino cómo puedes hacer para de alguna forma en tu entorno impactar sobre otras personas, digamos, que tengan otras realidades, Claro, otras sí, situaciones, claro, ¿no? es interesante. Como vimos en la asamblea del PAD, tenemos que buscar los directivos ese propósito en la vida, ¿no? Sí. Ese propósito, el buscar impactar en la vida de los demás, el buscar dejar huella en donde nosotros trabajamos, ¿no? Y gracias por esa tingencia, porque eso me da... Generalmente cierro con esta pregunta, pero ya que está servida. ¿Cuál es tu propósito? Y te lo pediría muy corto porque ya estamos casi al final. Tu propósito de vida a nivel profesional, y si también podrías identificar un propósito de vida a nivel personal. A nivel profesional, yo creo que en el sector en el que estoy hay todavía mucho por hacer, ¿no? Tenemos muchas ideas y proyectos que queremos llevar a cabo, no solo en Perú, sino en el extranjero. Sí. Tenemos, como te menciono, muchas alternativas que todavía no han sido desarrolladas, ¿no? Entonces, en esta industria financiera en la que, digamos, los profesionales nos podemos desarrollar, hay una amplia gama de sectores en los que puedes participar y no todo está hecho. Todavía hay mucho por hacer y hay muchas alternativas. ¿Y en lo personal? En lo personal, suena un poco trillado, pero nosotros siempre buscamos, como la persona, es el ser feliz, ¿no? ¿Y qué significa el ser feliz? Estar con tu familia, tener salud. Y también yo añadiría esto último que hemos conversado, ¿no? El poder impactar en los demás de alguna forma, ¿no? El ser ejemplo para los demás, ¿no? Y ya cambiando, literalmente, yéndonos a la vera al frente, revisaba y me pareció muy gracioso que una de tus hobbies o aficiones es comer pizzas. Y yo revisaba a raíz de eso algunas publicaciones de internet y decía, ¿qué transmite la pizza entre los adeptos, ¿no? Y decía que muchos coinciden en que transmite, mira qué gracioso, respeto y autoridad, pero también afecto y empatía, ¿no? Y te quería preguntar, ¿por qué te gusta o por qué tienes dentro de tus hobbies comer pizza? ¿Y qué es lo que a ti te transmite cuando el comer este plato? Yo cuando era chico vivía en Miraflores y había una pizzería muy conocida que ya no existe, que estaba casi en la esquina de mi casa. Y siempre entraba, era de unos señores argentinos, sí, y tenían sus pizzas y sus empanadas, y yo entraba y me sentía como en casa. De hecho, también el local era sí, muy, muy familiar, y la pizza, creo yo, lo que te transmite es justamente ese compartir, ¿no? Puedes hacerla alcanzar para todos, ¿no? Entonces, yo lo veo como algo muy, muy familiar, muy de compartir. ¿Lo sabes compartir con tus hijos, por ejemplo? Sí, bueno, tú preguntas a los chicos que vienen a comer y te dicen pizza, ¿no? Y tú sabes que revisando más el tema, te va a parecer muy gracioso. La pizza es considerada como la comida más popular en el mundo. Dice que se venden más de 5.000 millones de pizzas, de pizzas al año. Y el día de la semana que más se come pizza es el sábado por la noche. En el caso de ustedes, ¿tienen algún día en especial en el que comen pizzas? Generalmente los fines de semana, cuando vamos a la playa, vamos a Punta Hermosa, sí, comemos pizza ahí con los chicos, ¿no? Y nos juntamos con los amigos allá. Dime, y ya con esta vamos terminando,
algunos sostienen que vivir en la playa es una experiencia única que evoca instantáneamente imágenes de felicidad, imágenes de tranquilidad. La vida costera también te ofrece esas posibilidades. Algunos dicen también que lo que más atrae del mar es su misterio, ese poder de inmensidad, esa faz que siempre, la faz del mar que siempre está en movimiento, esa conexión que se crea con uno mismo. ¿A ti, por qué te gusta vivir en la playa? ¿Qué cosa te atrae del mar? Los mejores recuerdos que tengo de chico Sí. son en la playa, ¿no? De hecho, yo creo que todos tenemos recuerdos grabados de nuestra infancia en la playa. El jugar en la playa, el hacer deporte en la playa, correr tabla, jugar fútbol, jugar con la arena, la típica es hacer huecos. Y en el caso, ya cuando nosotros somos padres y tenemos hijos, sucede algo muy curioso, porque esos mismos recuerdos se nos quedan grabados, pero con nuestros hijos, ¿no? O sea, tenemos estos mejores momentos y recuerdos cuando somos chicos y cuando somos adultos con nuestros hijos. La tranquilidad que te da digamos, el ver el mar al atardecer, el caminar por la playa, ese momento nuevamente de introspección, de pensar, de relajarte. Yo creo que también te lo pueden dar otros lugares, pero el mar siempre tiene lo suyo, ¿no? Es especial, ¿no? Sí. O sea, la gente que le gusta el mar, como a mí, igual que coincido contigo, el mar es creo que, no sé, no hay nada más bonito que el mar. Hay gente que le gusta el campo, por ejemplo, ¿no? Y el mar... que huele la tierra. La verdad y el mar tiene ese efecto cuando alguien está estresado o está tenso. El mar, ¿no? fluye, y, digamos, y como es agua, se acomoda es la palabra correcta, digamos, a la orilla, a las rocas, ¿no? Y yo creo que inconscientemente ese es el mensaje que te da el mar, ¿no? Oye, fluye, ¿no? Ese momento que tú estás en la arena con el mar es justamente lo que te da, ¿no? Esa tranquilidad, ese fluye, ese deja pasar las cosas, ¿no? Bueno, Mauricio, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias. Agradecerte por tu presencia. No, encantado de la vida. Te felicito por tu programa. Y invitarte y desearte que sigas impactando en la gente y que tus propósitos profesionales y personales se lleven a cabo, los realices y desearte los mejores éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, señores, gracias por conectarse. Iniciamos esta tercera temporada, así que los invito todos los lunes a las 8 de la noche a conectarse por Canal B en su programa Perfiles. Muchas gracias.